alguno de mis dos hijos siempre me pregunta, papá, ¿y a cuál de los dos quieres más? Y yo siempre le respondo, y voy turnándome entre el mayor y el menor, siempre les digo, por ejemplo, al mayor le digo, yo a los dos los quiero por igual, pero tú eres un poco más igual que tu hermano menor. Eso es un sesgo, ¿se fijan? O sea, esa es una broma, es un chiste, pero todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿ok? ¿Dónde entra el sesgo acá? Aquí el modelo, por ejemplo, de aprobación de un préstamo discrimine a una persona por su género debido al sesgo en los datos con que fue entrenado. Y aquí hay una estadística que es bien interesante porque en general, si bien las mujeres, y esto se sabe y es una lucha que hay día a día, las mujeres en general ganan menos que los hombres, mismo rol o mismo trabajo, mismo puesto, menor sueldo, menor salario. Sin embargo, las mujeres suelen ser más responsables a la hora de pagar las deudas. Sin embargo, como los modelos están construidos basados no en necesariamente el cumplimiento de las obligaciones económicas, sino que en los ingresos de cada persona, bueno, es mucho más difícil que una mujer consiga un préstamo de lo que podría ser un hombre. Ese es un ejemplo de sesgo. Siguiente desafío. Los errores pueden y posiblemente van a causar algún daño. Ejemplo, un vehículo autónomo que experimente un error de sistema y cause una colisión. Los vehículos autónomos son cada vez más frecuentes, cada vez sabemos de más pruebas, cada vez sabemos de más vehículos autónomos que se están empezando ya a utilizar para distintos servicios en las calles del mundo. Pero hubo hace un tiempo atrás un caso bastante polémico donde se pudo comprobar que las cámaras de un vehículo autónomo, al detectar a una persona de color, en realidad no era la cámara detectaba a una persona de color frente al vehículo, el modelo de inteligencia artificial que había por detrás no reconocía siempre a una persona de color como un objeto en la vía, por lo tanto no frenaba. Y hubo un par de casos de atropellos simplemente por esa falla del sistema. ¿Ok? Eso es un error grave y no es un daño menor. ¿Ok? No es del tipo, ok, disculpe, vamos a reevaluar su solicitud de crédito y le vamos a otorgar un crédito con mejores condiciones. No, aquí estamos hablando de daño físico, secuelas que podrían ser permanentes, incluso la muerte. Tercer desafío o riesgo, los datos pueden quedar expuestos. En los tiempos de hoy, la telemedicina creció exponencialmente. ¿Okay? Ya muchos de nosotros no vamos físicamente a un médico, sino que optamos por la telemedicina. Bueno, ahí hay una videoconferencia, el médico está tomando apuntes en el computador sobre toda la información médica que estamos dando. Ahí hay información que es 100% privada, es mi información médica. Es alguna condición que, por ejemplo, podría afectar mi póliza de seguro de salud o podría afectar la obtención de algún beneficio estatal o gubernamental, podría afectar incluso mi condición laboral. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ese ente médico, cómo esa empresa de salud, esa clínica, ese médico está resguardando ese laboratorio, por ejemplo, mis exámenes? Cómo ellos resguardan mi identidad. ¿Okay? En los tiempos de hoy, en los tiempos de COVID-19, básicamente hay muchos países donde no está permitido publicar si una persona tiene o tuvo COVID. ¿Qué pasa si esa base de datos, si un médico recibe un examen de un paciente COVID positivo y eso se filtra? ¿Okay? ¿Qué pasa con los vecinos, por ejemplo? ¿Podría haber alguna discriminación a esa persona? Posiblemente ustedes en las noticias en sus países han visto casos de profesionales de la salud donde hay tiendas que no los quieren atender o tienen problemas para entrar a su edificio o a su condominio donde viven simplemente por el hecho de estar en contacto con pacientes COVID positivos. Entonces hay ciertos tipos de información que son extremadamente sensibles y que deben almacenarse de la forma más segura posible. Este es un desafío. Las soluciones no pueden funcionar para todos. ¿Okay? Yo no puedo generar una solución de inteligencia artificial que pueda abarcar
todos los problemas o todas las dificultades que algún usuario puede tener. Por ejemplo, una aplicación predictiva que no tenga salida de audio para algún usuario con discapacidad visual. Yo cuando armé mi aplicación de predicción, consideré solamente resultados mediante un reporte, una imagen o algo así, pero no pensé en algún usuario con alguna discapacidad visual. Entonces tengo que también buscar cómo hacerla más accesible al resto. Los usuarios deben ser capaces de confiar en un sistema que es muy complejo. Ejemplo, una herramienta financiera que les dé a ustedes datos o tips para hacer una inversión. Bueno, ¿en qué está basada esa recomendación? Está basada en años de investigación y comportamiento del mercado local, continental, regional, mundial, de cientos de años hacia atrás, o es solamente alguien que vino, armó una plataforma y dijo, si la acción sube, véndela, si la acción baja, cómprala. ¿Cómo confío yo entonces en lo que está detrás de esa recomendación? Finalmente, y esto es muy importante, ¿quién se hace responsable de las decisiones tomadas por esa inteligencia artificial? ¿Qué pasa? Y esto también hemos visto casos reales que han ocurrido en distintos países del mundo. Una persona que es inocente y es condenada por un delito que no cometió basada en un reconocimiento facial hecho por inteligencia artificial. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿El desarrollador de la plataforma de inteligencia artificial? ¿Tiene alguna responsabilidad? Claro, es su plataforma la que falla. Pero, ¿qué pasa con el sistema judicial? Son ellos los responsables de probar que esa prueba, valga la redundancia, es la correcta y que corresponde a la persona y que corresponde al... Ellos deben probar la identidad del delincuente, básicamente, y probar que esa persona cometió el delito. Estos son algunos, estos no son todos. ¿Ok? Ahora, estos son los principios de la inteligencia artificial responsable para Microsoft. Nosotros en Microsoft, cada vez que desarrollamos alguna plataforma, algún software, algún componente de inteligencia artificial, nos guiamos estrictamente por estos 6 principios. Y estos, lógicamente, están relacionados con los desafíos que vimos anteriormente para tratar de que esos desafíos sean lo menos, ocurran la menor cantidad de veces o poder minimizar los riesgos y los desafíos que existen. ¿Ok? En pantalla, además, ustedes pueden ver la URL para la documentación completa sobre estos principios. Vamos por el principio. La justicia. Los sistemas de inteligencia artificial debieran ser capaces de tratar a todas las personas de una manera justa. ¿Ok? Vamos al ejemplo del sistema de crédito, de solicitud de aprobación de créditos o de préstamos. Bueno, no debe haber ningún sesgo en tema de género, etnia, si es, de nuevo, debiera ser capaz de validar, bueno, es mujer, gana menos, pero ¿cómo anda su comportamiento crediticio? Es hombre, gana mucho, pero tiene deudas en el sistema de hace muchos años que no ha pagado. ¿Ok? Entonces debe ser capaz de ser justo a la hora de tomar una decisión. En el caso específico de Azure Machine Learning, este servicio incluye la capacidad de interpretar modelos, de cuantificar en qué medida cada una de las características de los datos influye en la predicción del modelo. Ojo con eso, porque es muy importante. No solo cuánto influye cada dato, sino que las características de los datos, el contexto de los datos. Cómo todo eso influye en el resultado, en la predicción que entrega el modelo finalmente. Esta capacidad es la que permite a científicos de datos o a desarrolladores de datos a poder identificar y mitigar los sesgos que puedan haber sobre el modelo. Confiabilidad y protección. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser confiables, deben proteger a los usuarios, deben ser capaces de asegurarme. Yo debo confiar en ellos y ellos me tienen que dar certezas, seguridades. ¿Ok? De nuevo, vamos al ejemplo que utilizamos anteriormente, un sistema de inteligencia artificial para un automóvil autónomo. ¿Ok? O un modelo de aprendizaje o un modelo de machine learning para diagnosticar enfermedades basadas en los síntomas de un paciente y que además tenga la capacidad de entregar una receta para medicamentos. Bueno, si alguno de esos componentes falla,
está en riesgo la vida de una persona. ¿Qué pasa si a mí me recetan un medicamento al cual soy alérgico? Estaba en el sistema que yo soy alérgico a este medicamento, la plataforma no lo vio o no lo analizó de manera correcta y me recetó algún medicamento que tiene este componente. Yo estoy confiando en el médico. Bueno, ¿cómo me protege entonces esa plataforma? El desarrollo de las aplicaciones debe estar sometido a rigurosos procesos de prueba. Y una vez que ya yo implemento estas aplicaciones, debo ser capaz de administrarlas también de manera muy rigurosa para garantizar que funcionen exactamente como deben funcionar. ¿Ok? El tercer principio es la privacidad y la seguridad. Todo sistema de inteligencia artificial debe ser seguro, lógicamente, y debe respetar la privacidad de los usuarios. Todos los modelos de Machine Learning en que están basados los sistemas de inteligencia artificial utilizan grandes volúmenes de datos. Muchos de esos datos son datos personales y esos datos se deben mantener en privado. Ahora, ¿en qué me tengo que basar para definir cómo voy a utilizar esos datos privados o esos datos personales? Bueno, si usted está en Europa, GDPR. Si usted está en Brasil, hay una ley, nunca recuerdo, perdón, el nombre formal de la ley de protección de datos que existe en Brasil. Si usted está en el estado de California, en Estados Unidos, bueno, ahí hay una ley específica de protección de datos. Y hay varios otros ejemplos en el mundo. Hay países como Chile, por ejemplo, donde estamos en el trámite en el Congreso de una nueva ley de protección de datos personales. ¿Okay? Ahora, si mi país no tiene una ley de datos personales, no significa que yo pueda saltarme este control o que yo pueda saltarme este principio. Eso es completamente no ético. ¿Ok? Completamente. Si no hay una ley en su país sobre la protección de datos personales, bueno, busque un estándar, no necesariamente tiene que ser una ley, pero podría ser un estándar, como GDPR, por ejemplo. GDPR, a pesar de ser una regulación pensada para la Unión Europea, es bastante potente para ser utilizada en otros países como una base de protección de datos personales. Está la norma ISO, están las guías que entrega el NIST desde Estados Unidos. Que no haya una ley en su país no significa que no deban hacerlo. Ese es el mensaje al final aquí. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando ya la plataforma está lanzada? Bueno, si los modelos ya están entrenados y el sistema está en producción, los datos nuevos que estén llegando, porque van a estar llegando datos nuevos, lógicamente, estas son plataformas que se están alimentando de datos constantemente, todo el día, todos los días, 24/7, 365. Bueno, tomar las medidas necesarias para que los datos que están llegando sean tratados con la privacidad y la seguridad con que deben ser. Otro pilar fundamental, el cuarto, es la inclusión. Todo sistema de inteligencia artificial debe ser capaz de empoderar a todos y debe ser capaz de involucrar a todas las personas. La inteligencia artificial debería ser un beneficio para todos los sectores de la sociedad. No importa su capacidad física, su género, su orientación sexual, su origen étnico o cualquier otro factor. La inteligencia artificial, y esto está muy basado en el primer principio, que es la justicia, debe tratarlos a todos por igual. Por lo tanto, debe beneficiarnos a todos por igual. Quinto principio, transparencia. Todos los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles. Ahora, yo no puedo pedirle a mi hijo de 14 años que entienda cómo funciona el modelo de Machine Learning que yo utilicé para mi plataforma, porque incluye cálculos complejos, posiblemente estadística avanzada, hay una plataforma en la nube, hay servicios de cómputo, conectividad, almacenamiento, cosas que mi hijo de 14 años todavía no maneja. Pero el hecho de que mi hijo de 14 años no pueda entender el detalle de cómo funciona el sistema o la plataforma, no significa que él no pueda estar consciente del propósito del sistema, de cómo funciona a grandes rasgos y de cuáles son las limitaciones que el sistema puede tener. Y es basado en eso que yo debo ser transparente con mis usuarios. Yo debo hacer
pública la información de qué es lo que hace mi plataforma de inteligencia artificial, de cómo funciona la plataforma, qué datos toma, qué datos almacena, qué datos entrega, a quién los entrega, cómo los procesa, dónde se procesan y además qué cosas puede y no puede hacer mi plataforma. Y el último principio es la responsabilidad. Las personas son responsables de los sistemas de inteligencia artificial, o debieran ser los responsables de los sistemas de inteligencia artificial. Tanto los diseñadores como los desarrolladores de soluciones basadas en inteligencia artificial deben trabajar dentro de un marco de principios organizacionales y de gobierno corporativo que permitan garantizar que la solución que están creando y desplegando cumpla con todos los estándares, tanto éticos como legales, que ya están definidos. Y de nuevo, aquí hablo de estándares éticos y legales y vuelvo a la privacidad y la seguridad. Si no hay una ley específica en su país, bueno, de todas formas hay un estándar ético. Y básicamente el primer estándar ético que hay, y esto puede sonar muy simple, pero es más complejo de lo que ustedes piensan, bueno, ¿qué pasa si son mis datos los que se filtran? ¿Okay? ¿A quién le pido yo cuentas o que responda? ¿Okay? En este módulo vimos los conceptos básicos de inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial, cuáles son las cargas de trabajo más comunes y los conceptos básicos y servicios básicos de la inteligencia artificial en Azure, y vimos luego los conceptos de inteligencia artificial responsable, sus desafíos, sus riesgos y los principios sobre los cuales Microsoft trabaja todos los conceptos de inteligencia artificial. En el módulo 2 de este curso vamos a hablar específicamente sobre Machine Learning. Nos vamos a centrar en qué es Machine Learning. Vamos a hablar de algunos modelos de Machine Learning, los más populares o los más conocidos, los más comunes. Y finalmente vamos a hablar de Azure Machine Learning, que es el servicio de Machine Learning que tenemos nosotros en Microsoft y en nuestra plataforma en la nube. Partamos con los conceptos generales. Vamos a ver aquí principios básicos de Machine Learning. Esto les va a dar el contexto para los servicios que vamos a ver más adelante en esta clase. No se preocupen porque en este módulo vamos a hablar de conceptos de matemáticas básicas, no vamos a hablar de conceptos muy profundos de álgebra lineal o teoría de probabilidades, sino que la intención acá es mencionarlos, que ustedes entiendan cómo se utilizan y lógicamente también vamos a hacer alguna demostración por ahí. ¿Okay? Así que no se preocupen, no se queden solo enfocados en el tema de las matemáticas, el álgebra o la teoría de probabilidades que vamos a analizar en este módulo. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning básicamente es el proceso de creación de un modelo predictivo mediante la búsqueda de relaciones en los datos. Simple, ¿cierto? Suena muy simple. Es una técnica al final que vamos a utilizar para crear los modelos predictivos. Ahora, cuando hablamos de que esto es una técnica que permite crear un modelo predictivo, bueno, una técnica puede ser algo que suena sencillo, pero que puede ser muy complejo para algunos. Entonces, vamos a ir por parte desglosando qué significa esto. Y voy a usar un ejemplo bastante simple aquí. Vamos a suponer que hay un botánico que se dedica a recolectar muestras de flores. Y ahí ustedes pueden ver varios tipos de flores, incluso de distintos colores. Lógicamente, cada una de estas muestras de flores va a tener algunas características específicas. Cuánto miden los pétalos, cuánto mide su tallo, y hay otros detalles que el botánico puede identificar de estas muestras para así generar una etiqueta para cada flor utilizando el nombre de la especie. ¿Ok? Ahí hay varios tipos de flor y hay algunos que se repiten. Están los tulipanes, está la rosa multiflora y está la Velis perennis, pero hay algunas que tienen otras características, un color distinto. Bueno, una vez que este botánico tiene estas muestras y logra identificarlas él por su cuenta para poder generar las etiquetas,
Estos datos de muestra se van a procesar utilizando algún algoritmo que intenta encontrar una relación entre las características y la etiqueta. Ahí viene el procesamiento de los datos. ¿Okay? El resultado de este algoritmo va a ser el modelo de Machine Learning. ¿Okay? Ahí ya está el modelo construido. Y una vez que este modelo ya aprendió cuál es la relación entre las características y la etiqueta, puede utilizarlo para que al mostrarle una nueva muestra de una flor, sea capaz de reconocerlo sin la intervención de un humano, basado en las características. Eso al final es Machine Learning. Yo entrego datos que sirven para entrenar a la plataforma, y luego le pido a la plataforma que, basado en ese aprendizaje que tuvo, sea capaz de identificar patrones, que sea capaz de identificar características o que sea capaz de entregarme alguna información importante basado en esos datos. Una de las técnicas más comunes utilizadas en Machine Learning se llama regresión. La regresión se utiliza cuando yo quiero predecir un valor numérico, un precio, una cantidad total de ventas o alguna otra medida en general. ¿Ok? Veámoslo, lo voy a explicar con un ejemplo, porque es la forma más fácil. Y de nuevo, aquí es donde vamos a empezar a ver matemáticas. Comencemos con algunos datos históricos. Estos datos son sobre alquiler de bicicletas. Para esto, vamos a tener en una columna, si se fijan, la cantidad de alquileres de bicicletas en el día, y al costado izquierdo está la temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la temperatura diaria como una característica sobre la cual basar nuestra predicción. En general, estas características son las que conocemos como X e Y. Y vamos a intentar descubrir alguna función matemática que podamos aplicarle a nuestra X para predecir u obtener en realidad el valor, para obtener el valor de Y. Esa función que obtengamos, basado en este análisis, va a ser la base para el modelo que vamos a utilizar para predecir posteriormente la Y ante cualquier valor que yo le dé al modelo para la X. Ahora, cuando queramos encontrar la función y queramos validarla con datos de días para los que ya conozcamos esta cantidad de alquileres de bicicletas y podamos ver si la predicción que está realizando el modelo está bien o no, es que necesitamos dividir los datos en un subconjunto que se va a utilizar para entrenar el modelo, arriba, datos de entrenamiento, y otro conjunto o subconjunto de datos que se van a utilizar para la validación, el subconjunto que está abajo. Ahora, para poder encontrar la función apropiada, trazamos los valores X y los valores Y para visualizar la relación entre ellos. Aquí está muy simple, solo se consideran los datos de entrenamiento, lógicamente, para poder identificar la función. ¿Okay? Cuando observo los puntos en el gráfico, es muy simple en este ejemplo darse cuenta de que aquí hay una correlación lineal. Si yo observo el trazado de puntos que tengo, hay una tendencia en que mientras más alta la temperatura, más alquileres de bicicletas van a haber. Y podemos trazar esta línea para elaborar un cálculo que genere, de nuevo, la Y basado en el valor de X. Esta capacidad de utilizar una línea para definir la función para la relación X-Y se llama regresión lineal. Yo sé que suena un poco complicado y no se preocupen. Vamos a ver los principios básicos de funcionamiento y van a ver lo sencillo que en realidad es. ¿Ok? El punto donde la línea que yo tracé intercepta al eje Y es aproximadamente el 35. ¿Ok? Y luego lo que debo hacer es calcular la pendiente de la línea. ¿Okay? Para calcular la pendiente de la línea, lo que voy a hacer es subir aproximadamente 1.5 unidades en la Y. ¿Okay? Y voy a avanzar una unidad en la X, si se pueden dar cuenta. Por lo tanto,
la función que opera con X para la Y es 35 más 1.5 multiplicado por X. Esa es la función. Y al final va a ser igual a 35 más 1.5X. Una vez que ya tenemos la función, la tenemos que probar. ¿Cómo la probamos? Exactamente. La vamos a probar con los datos de validación. Y aplicamos el valor de X hacia la función. Los resultados debieran ser, lógicamente, lo más cercanos a la Y real que yo ya conozco. ¿Ok? Ahora, como esta es una predicción de Y y no el valor real de Y, porque lo tenemos en la columna Y, estos son datos de validación, lo vamos a escribir con este carácter especial que es como un sombrero arriba de la Y. ¿Ok? Y lo vamos a llamar I hat. Hat por sombrero en español. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar los valores reales de los datos de validación junto con la línea con que yo calculé los valores previstos. ¿Okay? Ahí están los puntos de los valores reales de la Y, basados en o puestos en conjunto con la línea de la función que yo generé. ¿Ok? Y con esto vamos a poder comprobar qué tan bien están las predicciones del modelo. ¿Y cómo lo hacemos? Midiendo la diferencia entre el valor previsto, o sea, la línea recta, y los reales, que son los puntos azules, que sabemos que son los verdaderos. Esto nos va a indicar la cantidad de error que hay en el modelo. Y hay varias formas de calcular este valor de error y de generar métricas que se pueden utilizar para la evaluación de un modelo de regresión. Ahí están las líneas. Esas líneas indican qué tan corrido está cada punto desde la línea de predicción. ¿Okay? Este ejemplo es bastante sencillo y lo estoy utilizando solo para describir conceptos generales y a grandes rasgos cómo se entrena y evalúa un modelo de regresión. En un escenario de la vida real, el algoritmo de entrenamiento va a tener que ajustar varias características, que son los valores del eje X, en la función de regresión. Pero los principios básicos van a ser exactamente los mismos. Yo comienzo con algunos datos que tienen características o que tienen etiquetas, luego utilizo esos datos para poder entrenar el modelo de regresión mediante el uso de un algoritmo que intente determinar la función para X que me permita predecir Y. Y una vez que yo obtuve la función, hago la evaluación del modelo entrenado con los datos de validación que me guardé o que retuve para ese objeto. Una vez que estoy satisfecho con el nivel de error del modelo, lo voy a poder utilizar para poder inferir los valores desconocidos a partir de datos nuevos que me vayan llegando. Ahora, ¿cuál es el nivel de error del modelo que yo puedo tolerar? Eso depende de ustedes. ¿Cuánto error, cuánto porcentaje de error ustedes pueden tolerar? Y de nuevo, vamos a los principios de la inteligencia artificial. Aquí hay que aplicar el concepto legal y ético. ¿Okay? ¿Qué porcentaje de error es aceptable, tanto legal como éticamente, para un modelo basado en qué función va a cumplir ese modelo? ¿Qué preguntas va a responder? Porque no es lo mismo tener un 10% de error en un modelo que predice créditos de consumo o préstamos en un banco, porque eso se puede volver a validar, que un 10% de error en un modelo que predice una enfermedad o que entrega una receta de medicamentos a una persona, porque ahí ese 10% de error puede ser fatal. Eso es muy importante también. La regresión es una forma de machine learning supervisado, que es lo que vimos anteriormente. Eso significa que depende de que tengamos algunos valores de etiquetas ya conocidos para poder ajustarlos al modelo y luego vamos a aplicar ese modelo a nuevos datos para los que no tengamos los valores de etiqueta. Otro modelo de Machine Learning supervisado es la clasificación. Acá, de nuevo, hay matemática, pero específicamente aquí hay probabilidades. De nuevo, no se queden en los detalles de la operación aritmética. La intención aquí es que ustedes conozcan a grandes rasgos
muy de forma general cómo funcionan, ¿ok? Siempre, eso sí, recuerden que en probabilidades, la probabilidad siempre es un valor que va entre el 0 y el 1, donde el 1 es certeza del 100%, o sea, es certeza definitiva, ¿ok? Mientras más cerca del 1, entonces, más certero es mi valor. Igual que con la regresión, tenemos que comenzar con datos. Estos datos tienen características y tienen etiquetas que ya están conocidas. Aquí las características son medidas médicas que se pueden tomar en general en un chequeo. El peso, la estatura, la presión o tensión arterial, etc. En este caso, la etiqueta no es un valor numérico, sino un indicador de si el paciente es o no diabético. Si es diabético, la etiqueta tiene un valor 1. Si no es diabético, la etiqueta es un valor 0. La etiqueta entonces lo que va a hacer es indicar a qué clase pertenece el paciente. Las clases son diabético o no diabético. Nuevamente vamos a separar los datos en subconjuntos para el entrenamiento y para la validación. Ahora, vamos a tomar los valores de entrenamiento y les vamos a aplicar un algoritmo que los ajuste a una función para que el valor de la Y siempre esté entre 0 y 1. Recuerden, esto es probabilidad, por lo tanto solo trabajo entre el 0 y el 1. Como el valor puede estar entre el 0 y el 1, se utiliza entonces un valor umbral que determina la cantidad límite desde donde la clase es 0 o es 1. En este caso, en este ejemplo en particular, todos los pacientes que tengan una característica con un valor superior a 0.5 se va a considerar diabético. Y todos los pacientes que tengan un valor por debajo del umbral 0.5 se va a considerar que no son diabéticos. La función la ajustamos a los datos y esta es una función logística. En este tipo de funciones, el valor representa la probabilidad de que la clase sea 1. En otras palabras, y en este ejemplo, de que el paciente sea diabético. Si se fijan, esta es una función con forma de S, con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. Una vez que yo determiné cuál va a ser la función que vamos a utilizar para este modelo, yo armo el modelo, produzco el modelo y comenzamos a utilizar los datos de validación que nos reservamos para este proceso. Estos son los resultados de aplicar el modelo logístico a nuestra función de validación. La función, entonces, lo que va a hacer es devolver la probabilidad de que la clase sea 1 o positivo como un valor entre 0 y 1. Y como solo puedo tener dos clases y hay una probabilidad de 100% de que el paciente pertenezca a una de estas clases, o sea, el paciente es diabético o no es diabético, en este ejemplo no hay otra posibilidad, la probabilidad de que la clase sea 0 o sea negativa también se conoce. ¿Por qué? Porque básicamente es 1 menos la probabilidad. La clase con la probabilidad más alta es el valor que se predijo para la I. ¿Ok? Vamos a cada caso entonces. El primer caso de validación. En este caso, la etiqueta de la clase que se predijo es 0. Y la etiqueta real también es 0. Por lo tanto, el modelo funcionó. Es un negativo verdadero. En el segundo caso, el modelo entrega una predicción de 1 y el valor real es 1. Por lo tanto, nuevamente es correcto, este es un positivo verdadero. En el tercer caso, la predicción es 1, pero la etiqueta real es 0. Significa que el modelo se equivocó y esto es un falso positivo. Finalmente, en el cuarto caso, también se equivoca,
pero esta vez es un falso negativo, porque predijo un valor negativo para un valor real positivo. Para poder evaluar entonces el modelo, vamos a tabular los resultados de la predicción en un formato llamado matriz de confusión. Esta es una matriz de 2×2, donde yo voy a cruzar las etiquetas reales de 1 y 0 con las etiquetas que yo predije de 1 y 0. En el escenario real, lógicamente, se van a utilizar muchos más datos de validación de los que tenemos acá, ¿okay? Por lo que yo podría terminar con algo, en vez de 1, 1, 1 y 1, que son los 4 valores de validación, yo perfectamente podría terminar con algo mucho más disperso. 126 verdaderos positivos, 7 falsos positivos, 119 verdaderos negativos y 21 falsos negativos. Lo que hacemos entonces es aplicar un mapa de calor y vamos a intensificar las celdas en la matriz para reflejar los valores y para poder ver fácilmente que las predicciones correctas, tanto en el verdadero positivo como en el verdadero negativo, son una línea diagonal desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Esto significa que el modelo tiene más predicciones correctas que incorrectas. ¿Ok? A partir de los valores que yo voy a utilizar en la matriz de confusión, es que yo puedo calcular las métricas que se van a utilizar para medir el rendimiento del modelo. Y de nuevo, cuánto es el rendimiento del modelo que yo puedo soportar va a depender de mi necesidad específica o de mi realidad específica. La regresión y clasificación son dos modelos de Machine Learning supervisados. Son los dos que acabamos de ver. Veamos una tercera forma de Machine Learning, pero esta vez sin supervisión. Y esta es el agrupamiento en cluster. Vamos a suponer que tenemos observaciones sobre flores y las medidas que tenemos son la altura y el número de pétalos de cada una de las flores. Altura de la flor, cantidad de pétalos de la flor. Lo que queremos hacer es agrupar entonces las flores que sean similares, pero aquí no conocemos la etiqueta. No tenemos una etiqueta conocida que podamos utilizar para entrenar un modelo. Lo que hacemos entonces es pensar en los valores de características que tenemos como coordenadas. Y sobre estas coordenadas podemos trazar puntos para los datos de muestra. En este caso, tenemos dos características, altura y pétalos. Por lo tanto, vamos a trazarlos en una cuadrícula bidimensional como la que se ve en pantalla. Básicamente un cuadrado dividido en cuadrículas más pequeñas. Lo que tenemos que hacer ahora es decidir en cuántos grupos queremos dividir las observaciones. Este valor generalmente se llama o se conoce como K, la letra K de kilo. Y simplemente asignamos puntos K en ubicaciones aleatorias dentro de la cuadrícula, como lo ven en pantalla. En este caso, utilizamos un valor K igual a 3. Por lo tanto, vamos a definir 3 grupos. Ahí están cada uno de los puntos K. Cada uno de estos puntos K va a ser el centroide del grupo o el punto cercano al centro del grupo. Por lo tanto, asignamos los puntos de datos que ya tenemos a los centroides más cercanos. ¿Qué es lo que hice? Aquí tomé para cada punto, para cada centroide, los datos o las flores, en este caso, que están más cerca de ese punto. ¿Ok? Ahí está el gráfico en pantalla. Ahora, lo que vamos a hacer es mover los centroides hacia el centro de los puntos en el clúster. O sea, ahora vamos a tratar de dejar esos centroides que designamos al azar en el punto más central posible de los grupos que yo generé. Y ahora que los centroides se movieron, algunos puntos de la muestra pueden estar más cerca o más lejos de algún centroide al que fueron asignados originalmente.
Acá tengo los centroides como están actualmente, antes de que yo haga la nueva medición. Lo que hago ahora entonces es reasignar las muestras al centroide más cercano. Y esta es la forma en que quedan. Si se fijan, arriba solo hay 2 muestras, abajo hay 3 muestras y a la derecha hay solo una muestra. Antes habían 2, 2 y 2. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir repitiendo el proceso hasta que los grupos queden estables o hasta que alcancemos el número máximo predeterminado de iteraciones para este modelo. En este caso, los clusters, o sea, los grupos, se estabilizan como grupos bien separados de flores bien relacionadas. Esta técnica de agrupamiento por clúster, que utiliza los centroides K y los mueve siempre hacia la distancia media entre sus puntos de datos, se conoce como agrupación en clúster basado en K. Ok, salgamos de la matemática y de la probabilidad por un momento y vamos a Azure Machine Learning. ¿Qué es Azure Machine Learning? Azure Machine Learning es la plataforma basada en la nube de Microsoft para el Machine Learning. Para utilizar Azure Machine Learning necesito tener una suscripción a Azure. En esa suscripción yo voy a crear un área de trabajo de Azure Machine Learning. El área de trabajo es básicamente un contenedor lógico donde yo voy a agregar los recursos que necesito para administrar mi proyecto de Machine Learning. Ahora, uno de los recursos más importantes es el recurso de cómputo. Es necesario y es indispensable para poder ejecutar las cargas de trabajo de Machine Learning en la nube y no en el equipo local de cada uno de ustedes. Además de eso, yo voy a tener que ser capaz de administrar los datos necesarios para crear una solución de Machine Learning. Eso es el almacenamiento. Voy a poder utilizar además los datos para ejecutar experimentos a través de los recursos de cómputo. Y muy a menudo los experimentos se van a utilizar para entrenar modelos que van a registrar y administrarse a través del área de trabajo. Cuando yo ya estoy listo para utilizar los modelos en mis aplicaciones, entonces los voy a publicar como un servicio dentro de Azure y voy a poder acceder a ellos a través de una conexión HTTP o HTTPS. ¿Ok? Hay otra forma de Machine Learning que es el Machine Learning automatizado. El Machine Learning automatizado en Azure Machine Learning específicamente es la forma más fácil de entrenar un modelo tanto para regresión o clasificación o para un modelo de previsión que al final es una regresión con un elemento de serie temporal, o sea, agregamos un factor tiempo. Hay una interfaz visual para Machine Learning automatizado en el portal de Azure, Machine Learning Studio. Y solo necesito entregarle a la plataforma los datos de entrenamiento, seleccionar el modelo que yo estimo conveniente y va a ser Azure Machine Learning quien va a hacer el resto. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante en la demostración. Por ahora nos quedamos con la teoría. Y luego está Azure Machine Learning Designer. En Azure Machine Learning los flujos de trabajo son de varios pasos que me permiten preparar los datos, entrenar mi modelo y realizar tareas de administración de modelos. Todo este flujo se conoce como un pipeline, ¿ok? O una canalización, si quisiera traducirlo al español. Esta herramienta de diseño en Azure Machine Learning Studio me permite crear y ejecutar estos pipelines mediante una interfaz visual que es completamente drag and drop. Básicamente arrastrar y soltar, para poder conectar los distintos módulos que definen los pasos y el flujo de datos dentro de estos pipelines. Ustedes pueden ver acá un flujo de trabajo. ¿Okay? Lo primero que debo hacer es crear un pipeline que me va a permitir ingerir y preprocesar los datos antes de poder entrenar o evaluar el modelo. Una vez que estoy satisfecho con el rendimiento del modelo, voy a poder crear un pipeline de inferencia.
El pipeline de inferencia está basado en la canalización, en el pipeline de entrenamiento. Y es mediante este pipeline de inferencia que yo voy a poder encapsular los pasos para el preprocesamiento de los datos y para el modelo entrenado, para así poder utilizarlo para predecir las nuevas etiquetas para los nuevos datos que vayan llegando a mi modelo. Una vez que la canalización de inferencia está lista, la voy a poder implementar como un servicio. Esa es la teoría, eso es lo que está al lado izquierdo. Al lado derecho, rápidamente, para dar teoría con un ejemplo gráfico. El pipeline comienza con un conjunto de datos, que son los datos de pacientes con diagnóstico de diabetes. Muy similar al ejemplo anterior. Antes de yo entrenar mi modelo, los datos se preprocesan para así agruparlos o hacerlos más adecuados de cara al modelo que voy a utilizar. Recuerden que estábamos trabajando con características numéricas, altura, peso, presión arterial, etc. Por lo tanto, esto tengo que normalizarlo. Los voy a convertir todos básicamente a una misma escala. Este es un paso de preprocesamiento que es muy habitual cuando yo voy a trabajar con datos numéricos, y el diseñador para esto, el Azure Machine Learning Designer, incluye un módulo que se llama normalizar datos. El segundo a la derecha desde arriba hacia abajo. A continuación voy a dividir los datos. ¿Para qué? Para que aleatoriamente se genere dos subconjuntos, uno para el entrenamiento y el otro para la validación. De nuevo, esto es común en un pipeline de aprendizaje supervisado, para poder así evaluar correctamente el modelo. Ese es el tercer paso, la división de datos. Una vez que el conjunto de datos de entrenamiento está conectado a un módulo de modelación de tren, que en este caso me va a permitir ajustar los datos a una función que predice un diagnóstico de si es diabético o no es diabético, la función de clasificación va a tener dos clases posibles. Por lo tanto, debo utilizar un algoritmo de clasificación binaria. En este caso, voy a utilizar la regresión logística de dos clases, pero en Machine Learning Designer hay varias otras opciones. Después del entrenamiento, voy a utilizar un modelo de puntuación para poder valorar los datos de la validación. O sea, voy a utilizar el modelo entrenado para poder predecir las etiquetas a partir de las características. Ese es el penúltimo paso abajo, modelo de puntuación. Y finalmente, los datos de validación que incluyen el valor real de la etiqueta, por lo tanto puedo hacer la comparación entre la predicción del modelo mediante el modelo de puntuación y el modelo de evaluación del modelo, me va a permitir calcular las métricas que me van a ayudar a determinar si el modelo está bien o no está bien. Para un modelo de clasificación como este, las métricas incluyen una precisión simple y una matriz de confusión de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Pero yo a partir de ellos puedo derivar en otras métricas que sean mucho más exigentes. Esto es la teoría. Lo que vamos a hacer ahora es verlo en una demostración. En este laboratorio lo que vamos a hacer es crear un modelo de Machine Learning, lo vamos a entrenar lógicamente y después lo vamos a probar. ¿Ok? Para eso yo estoy aquí en el grupo de recursos que ya tengo creado y si se fijan ya tengo algunos recursos creados para esta demostración. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces es entrar al Azure Machine Learning Studio. ¿Para qué? Para poder crear mi ambiente de cómputo, que es el que voy a utilizar para poder procesar, ¿cierto? Y trabajar con los modelos que voy a utilizar. Lo primero que tengo que hacer acá es seleccionar el directorio sobre el cual voy a trabajar, ¿ok? Luego seleccionar la suscripción, el workspace, que ya lo tengo creado, y le vamos a decir iniciar. No voy a hacer el tour por razones obvias, por razones de tiempo, y vamos a partir de inmediato creando los recursos de cómputo. Para ver los recursos de cómputo, aquí a la izquierda, donde dice administrar cómputo, tengo instancias de cómputo, clusters de cómputo, clusters de inferencia y la capacidad de adjuntar cómputo, también un cómputo que se puede adjuntado para estas soluciones. Lo que voy a hacer aquí es crear una instancia
de cómputo y luego vamos a crear un clúster de cómputo. Partamos por la instancia de cómputo. Entonces, una instancia de cómputo es básicamente una estación de trabajo que yo voy a utilizar para trabajar con los datos y trabajar con los modelos. En cambio, un clúster de cómputo es un clúster de máquinas virtuales, como el nombre lo indica, pero que es escalable y eso me va a servir posteriormente para el procesamiento y la experimentación con el código. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la CPU y vamos a darle un tamaño a la máquina que va a ser esta. Voy a partir con una máquina, la verdad, no muy grande. Tiene 2 cores, soporta hasta 24, ¿ok? 14 GB en RAM, 100 GB de storage. Es una máquina, es la más barata de las que hay aquí, es una de las más baratas de las que hay acá, ¿ok? Hay un listado bastante amplio y aquí hay algunas que no están disponibles por el tamaño de los recursos que tienen, ¿ok? Vamos a siguiente y le tengo que dar un nombre. Yo soy bastante original con mis nombres, por lo tanto le vamos a poner Demo 1 AI 900. ¿Ok? No voy a habilitar el acceso SSH. Aquí las características avanzadas no voy a habilitar la red virtual, tampoco se la voy a asignar a otro usuario. Le vamos a decir Create. Y con eso comienza el proceso de creación de la máquina. Mientras esta máquina entonces se está creando, voy a pasar de inmediato a los clusters de cómputo. ¿Ok? Y aquí yo puedo crear un clúster de un nodo o multinodo, de nuevo, para hacer el entrenamiento de la máquina. Vamos a utilizar una máquina con prioridad dedicada, con CPU solamente, no con GPU. Y tamaño de la máquina virtual, voy a usar el mismo que utilicé anteriormente. Siguiente. Y nombre, de nuevo, vamos a usar Demo 1 AI 900, pero como el nombre ya está ocupado, vamos a ponerle una sigla al final. Le voy a poner mi nombre, mis iniciales en realidad. Voy a utilizar 2 nodos como mínimo, ¿ok? Y 2 nodos como máximo. O sea, la estoy forzando a que utilice siempre 2 nodos, ¿ok? Importante la nota que sale aquí. Si no estoy ejecutando jobs dentro de este clúster, reducir los nodos a 0 para que se deshabiliten los nodos de cómputo y así no voy a tener que estar pagando por cómputo que no estoy utilizando. Voy a mantener los 120 segundos para que haga el scale down mientras no se estaba utilizando y le vamos a decir create. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo está la instancia de cómputo. Todavía se está creando. Vamos a ver cómo está el clúster. Todavía se está creando. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la magia de la televisión para hacer una pausa y voy a volver cuando ya las máquinas estén creadas. Bien, entonces, si se fijan, la magia de la televisión aquí ayudó. Ya están creados los clusters y está creada mi instancia y se están ejecutando. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a crear el modelo y luego lo vamos a entrenar. Lo primero que necesitamos para crear un modelo de Machine Learning, lógicamente, son los datos. Y para eso, acá en el menú de la izquierda, vamos a ir a Activos y vamos a elegir un Dataset. Yo no tengo, lógicamente, ningún dataset registrado, no tengo ningún dataset habilitado. Por lo tanto, vamos a crear uno nuevo, pero lo voy a crear desde un archivo web. Me voy a conectar a una URL de ejemplo que existe para poder ir a buscar los datos. Y la dirección es bastante simple, aka.ms/bike rentals. Y bueno, bike rentals, ustedes ya se deben imaginar de qué se trata esto, ¿cierto? AdventureWorks, bicicletas, ¿cierto? Lo ocupamos en muchos ejemplos dentro de Microsoft, ¿ok?
una pequeña descripción para no olvidarme de qué estoy hablando acá. Vamos a ir a siguiente. ¿Okay? Si se fijan, acá arriba hay una pequeña descripción, un pequeño aviso que me dice que mucho cuidado con la información sensible, con los datos personales. ¿Okay? De nuevo, esto es una demo, me puedo tomar ciertas libertades, pero cuidado, ¿ok? Siempre cuidado. Me muestra una vista previa de los datos. Y si ya la vista previa está, ¿ok? Con eso puedo ver el formato delimitado está correcto, por coma está funcionando correctamente, la codificación UTF-8 está correcta, pero si se fijan aquí en la primera columna tengo encabezados. Por lo tanto, encabezados de columna, utilizar los encabezados de la primera fila. Voy a esperar que haga nuevamente el preview del dataset para que me lo muestre como corresponde. Importante siempre ir validando estos pasos. Perfecto, ahora sí, ya es columna, saltarse alguna fila, ninguna. Siguiente entonces. El esquema. El esquema es la estructura, ¿cierto?, de los datos. Esto posiblemente viene de por lo que estoy viendo, es una fuente relacional, por lo tanto debo adherirme al esquema. Y para este ejemplo voy a mantener todo el esquema, todas las columnas, salvo la ruta. La ruta no la necesito porque es la ruta hacia donde está el dataset. ¿Okay? Y los tipos de datos, integer y decimales. ¿Todo bien? Siguiente. Confirmamos los detalles, ¿ok? Y le vamos a decir que no haga un profile de este dataset después de crearlo. Y luego le decimos crear. Y aquí nuevamente, como se está creando, voy a utilizar la magia de la televisión. Ya está listo. No necesité esperar nada. Pensé que se iba a demorar más. Bastante rápido, fíjense. Bien, me gusta esto. Bueno, ahora vamos entonces a entrenar el modelo de Machine Learning. Ahora, antes de poder entrenar el modelo, lógicamente tengo que crearlo. Para eso voy a ir a herramientas de autoría, de creación, y vamos a crear un modelo de Machine Learning automatizado. Para eso, lo primero que tengo que tener es mi dataset, ¿cierto? Pero acá no tengo nada, no tengo ningún modelo. Vamos a crear un nuevo modelo entonces. Vamos a ocupar el dataset que ya tengo creado, lógicamente. ¿Ok? Ahora voy a siguiente. Y aquí vamos a configurar la forma en que se va a ejecutar este modelo. ¿Ok? Hay que ponerle un nombre. Entonces le vamos a poner, voy a ser muy original, Bike Rental. ¿No hay problema? No hay problema. Columna objetivo. Esta es la etiqueta que va a utilizar el modelo para hacer la predicción. Y lo que vamos a hacer es rentals, o sea, la cantidad de arriendos. Y el compute cluster que vamos a utilizar es el demo 1. Vamos ahora a siguiente. Y aquí ya hay que elegir el tipo de tarea que vamos a utilizar. Para esto vamos a cambiar de clasificación a regresión. Si se fijan, tengo clasificación, regresión y serie de tiempo. Entonces, vamos a elegir regresión y vamos a configurar las opciones adicionales. La métrica primaria que vamos a utilizar es la de la normalized root, ¿ok? Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, no se preocupen. Por ahora simplemente la voy a elegir. Lo voy a dejar para que explique el mejor modelo. Y bloquear otros algoritmos, vamos a seleccionarlos todos y lo único que voy a dejar acá es, vamos a dejar el regresor, ElasticNet, vamos a dejar Gradient Boosting fuera, el árbol de decisión, KNN, Larso,
vamos a dejar SG de afuera. Random Forest lo voy a dejar. El árbol lo vamos a dejar. Los árboles random los vamos a dejar afuera. Los Extreme vamos a mantener la IGBM y vamos a sacar la regresión lineal. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque para poder ejecutar esto de manera más rápida, ¿ok? Solo voy a mantener Random Forest y la IGBM como adicionales, como algoritmos adicionales que se podrían ejecutar. De nuevo, esto es solo por un tema de tiempo. Cuando yo esté utilizando esto en producción, lógicamente, mientras más algoritmos intente, mientras más algoritmos pruebe mi modelo, mejores resultados podría obtener, pero eso también va a tomar más tiempo. Criterio de salida, vamos a dejarlo aquí en 0.25, esto es en horas, significa que 15 minutos máximo se va a demorar el job de entrenamiento en ejecutar, y esta métrica va a ser 0.08. Ese es el nivel de la puntuación de la métrica que yo voy a dejar como límite. ¿Okay? Eso significa que si el modelo logra una métrica de 0.08 o menos, entonces el experimento se va a detener, va a finalizar. ¿Okay? Con esto ya estamos en esta parte y ahora en las opciones específicas vamos a dejar todo habilitado. ¿Ok? Absolutamente todo. Y se fijan, esta es la única que quedó fuera porque es el target. ¿Ok? Es el objetivo. Vamos a decirle guardar y estamos listos. Vamos a decirle finish. Comienza a hacer la validación de los datos. Y está iniciando la ejecución. Vamos a esperar un poco, está aún en no iniciado. Esto podría tomar también un poco de tiempo. A ver, vamos a hacerle un refresh. A ver, ya está iniciando, eso es bueno. ¿Ok? Ahora, solo está iniciando. No ha comenzado a ejecutarse, ahora ya se está ejecutando. ¿Ok? Y esto podría tomar un poco de tiempo, así que vamos a nuevamente utilizar la magia de la televisión. Esto yo sé que se parece a uno de estos programas de cocina, donde uno mete la torta o el bizcocho al horno y a los 2 minutos lo saca y ya está preparado completo. Bueno, la verdad es que por temas de tiempo lo vamos a hacer así, ¿ok? Vamos a ponerle fast forward a esto, ¿ok? Mientras esto se está ejecutando, lo que voy a hacer es mostrarles acá los modelos, ¿ok? Y me dice que no hay nada todavía. Vamos a hacer un refresh. Nada todavía. Bien, vamos a tener que esperar un poco entonces que esto siga refrescando. Aparentemente le faltó cocción al bizcocho acá. Ahora sí, si se fijan, ya está corriendo los algoritmos. ¿Ok? Vamos a hacer un refresh aquí y está ejecutando. Y aquí puedo ver la cantidad de las ejecuciones, cuánto está durando, la ejecución de cada uno de los distintos algoritmos. ¿Ok? De nuevo, vamos a volver a utilizar la magia de la televisión para que esto avance un poco más rápido. Bien, y si se fijan, ya terminamos. ¿Ok? Ahí está el sampling 100%, la cantidad de ejecuciones, cuánto duraron las ejecuciones. Vamos a los detalles, me dice que está completo. Entonces, vamos a revisar ahora cuál es el mejor modelo, el modelo que mejor funcionó aquí. ¿Ok? Para eso, vamos a ver aquí el nombre del algoritmo. Aquí está. Estos son los que mejor funcionaron. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es ver las métricas. ¿Ok? Y estos son básicamente los valores de otras evaluaciones, otras métricas de evaluación que podríamos haber utilizado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ver ahora esto y es entrar ya al detalle. ¿Ok? Aquí están de nuevo las métricas, ¿cierto?
que teníamos, las mismas que teníamos anteriormente. Pero lo que yo quiero ver acá es métricas para esto. Y aquí ya puedo ver las gráficas, ¿ok? Aquí está la gráfica de las predicciones versus los valores reales, ¿ok? Esa línea punteada me muestra los valores ideales y esta línea azul con esa área celeste es la que me muestra la predicción promedio que debiera haber realizado. Este gráfico de histograma residual me muestra la frecuencia para los rangos de los valores residuales. Básicamente es la diferencia o la varianza entre los valores predecidos y los valores verdaderos, ¿ok? Y esos son básicamente los errores, si los quisiéramos ver de alguna forma, que no pueden ser explicados directamente por el modelo. Ahora, vamos a las explicaciones. Vamos a esperar que cargue este gráfico. Aquí está. ¿Ok? Y yo tengo aquí working day, temperatura. Aquí tengo, si se fijan, todas mis variables, ¿cierto? Y con esto yo puedo ver acá qué nivel de influencia tiene cada una de las etiquetas que yo utilicé, ¿okay? Cada uno de estos valores que yo utilicé, cuál es la influencia que tienen dentro de la predicción que se está realizando. Ahora, todo esto que hemos hecho es bien interesante, pero no sirve de nada si yo no puedo desplegar este modelo predictivo para utilizarlo. Y para eso yo puedo desplegarlo como un servicio para que alguna aplicación interna o para mis usuarios externos la pueda utilizar. Y hacer el despliegue en realidad de esto como servicio es bastante simple y lo puedo hacer en contenedores. Puede ser en un Azure Container o puede ser en Kubernetes. ¿Ok? Hagámoslo entonces. Vamos a ir a despliegue y le vamos a dar un nombre. Y este nombre va a ser predicción de arriendos. A nivel de descripción, muy simple, lo que hace este modelo es predecir. Escribir es la parte más difícil de una demo siempre. Escribir e ingresar contraseñas. No hay caso con eso. Insisto, hoy mis dedos no quieren funcionar. Lo vamos a hacer en... la descripción es entonces predecir los arriendos de bicicleta. Tipo de cómputo, vamos a utilizar Azure Container Instances. Vamos a habilitar la autenticación. ¿Ok? Y no vamos a modificar absolutamente nada más. Y le vamos a decir deploy. Esto va a generar un contenedor, entonces, en Azure Container Instance, y va a generar el despliegue. Podemos ver acá que el despliegue ya inició. ¿Ok? Le vamos a dar un par de segundos. Vamos a ir al modelo. ¿Ok? Y ahí me dice que ya está ejecutando el despliegue. ¿Ok? Tenemos que esperar hasta que esto lógicamente termine. Y como esto puede demorar algunos minutos, nuevamente, ya saben, magia de la televisión. Bien, ya terminó la ejecución. Ahí está, me dice que terminó exitosamente. Lo que vamos a hacer entonces ahora es ir al despliegue. Vamos a esperar que cargue un poco. Y ahora que ya está cargado, vamos a ver acá en consumo. Y aquí en consumo, en consumir en realidad, información básica del consumo, aquí tengo el endpoint. ¿Ok? Y esta yo la voy a copiar y la voy a pegar en un bloc de notas que tengo aquí. Y además voy a copiar la primary key.
y la voy a pegar acá, porque las voy a utilizar más adelante. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es entonces abrir una nueva ventana del Machine Learning Studio, pero dentro de la página de los notebooks. ¿Ok? Entonces, abrir una nueva pestaña. Y, lógicamente, no tengo ningún notebook. Ahí está mi usuario. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es crear uno nuevo. Crear un nuevo archivo. El nombre del archivo es prueba de bicicletas. ¿Ok? Y el tipo del archivo va a ser un notebook. Y si es que ya existiera, que lo reemplace en caso de que, aunque no tengo nada, pero ahí está. ¿Ok? Perfecto. Ya lo tenemos ahí entonces. Ya está creado. Lo que sí me voy a fijar es que está en la instancia de cómputo. ¿Ok? En la instancia de cómputo que corresponde. Y vamos a bajar ahí. Y acá voy a ocupar un trozo de código que tengo aquí, ¿ok? Ya estaba preparado y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, ¿ok? Y lo que tengo que hacer acá es modificar acá donde dice Your Endpoint. Lógicamente tengo que poner el valor de mi endpoint, que lo tengo en el otro archivo de bloc de notas, que es este. Entonces, aquí vamos a copiar y pegar. Y ahora la clave, la key, la vamos a copiar y la vamos a pegar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es revisar acá y me está avisando que podría haber ahí algo que podría estar generando un pequeño problema. Y en realidad el problema no estaba ahí, el problema está aquí. Ahora sí. Ahí está, se me había olvidado el tabulador ahí. Perdón. Cosas que pasan, ¿cierto? No me voy a preocupar mucho del código acá. En realidad lo que hace el código es simplemente definir esto. Sí, voy a ordenar acá. Básicamente para evitar que pueda haber algún, de nuevo, problema con los tabuladores. Ustedes saben, cuando hablamos de código, a veces la sintaxis es extremadamente importante. Además que no cuesta tanto ser un poco ordenado con el código. Se los dice un ex DBA. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos entonces ahora a, primero, guardar este cuaderno, ¿ok? Este notebook, ya está guardado, listo. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. A eso es a lo que vinimos. Y a la 1, a las 2 y a las 3, ejecutando. Y ojalá esto funcione. Vamos a ver. Lo que va a hacer aquí es predecir básicamente para un rango de 5 días cómo va a andar el arriendo de bicicletas. Y ya está listo. Acá está. ¿Okay? Aquí están las predicciones 464, 265, 158, 151 y 120. Y eso es todo. Así de fácil. Si se fijan, es ejecutar esto. Es crear un modelo, entrenarlo y obtener predicciones. En este módulo lo que cubrimos fue la introducción a Machine Learning, incluyendo qué es Machine Learning, los modelos de regresión, clasificación y agrupación basada en clusters, y luego vimos los componentes principales de Azure Machine Learning, la funcionalidad de Machine Learning automatizado en Azure, y finalmente el Azure Machine Learning Designer. Y con eso estamos terminando
el módulo 2. En el primer módulo revisamos la introducción a la inteligencia artificial. En el módulo 2 aprendimos los principios fundamentales de Machine Learning en Azure. Hagamos un receso de 10 minutos y luego comenzaremos con el módulo 3.